Meditaciones, Marco Aurelio. Libro 6. 1. La substancia del universo es dócil y maleable. La razón que la gobierna de ningún modo es en sí misma maléfica, pues no tiene maldad alguna, no es propensa a dañar a otro ni nada recibe agravio de ella. Todo nace y fenece según ella ordena. 2. Que se sea lo mismo, cuando cumples con tu deber, estar helado de frío o abrigado, falto de sueño o harto de dormir, oír murmurar de ti o alabarte, morir o hacer otra cosa. Porque la acción de morir es asimismo una de las que componen la vida, pues basta, en cuanto a ella, que dispongamos bien lo que tuviéremos a la sazón entre manos. 3. Observa el interior de las cosas, que no se te escape, en ninguna, ni su cualidad propia ni su mérito. 4. Todos los objetos subsistentes se transformarán bien presto y se evaporarán, si es una la substancia universal, o bien se dispersarán. 5. La razón que gobierna al mundo sabe por sí misma en qué disposición se halla, qué hace y de qué materia. 6. La mejor forma de vengarte de los que te injurian es que no les imites. 7. Gózate y descansa en una sola cosa, en pasar de una acción en pro de la sociedad a otra acción social, pensando en Dios. 8. El principio rector es esa facultad que se cita a sí misma, que se modifica y se dirige del modo que ella quiere, la que hace que todos los acontecimientos le parezcan tales como ella los desea. 9. Todo se lleva a su fin según ordena la naturaleza universal. Y no según otra naturaleza que exteriormente contenga el mundo, o esté dentro de él contenida, o se halle fuera de él, independiente. 10. O bien el mundo es desorden, entrecruzamiento y dispersión, o bien, unión, orden y providencia. Si es, pues, lo primero, ¿por qué deseo prolongar mi permanencia en esta aglomeración fortuita y confusa? ¿Qué otra cosa puede preocuparme que saber cómo, un día me convertiré en tierra? ¿Y por qué azorarme? Haga lo que haga, vendrá sobre mí la disolución. Pero si es cierto lo segundo, venero, persisto y descanso en el que gobierna. 11. Cuando por la concurrencia de las circunstancias te vieres como desconcertado, vuelve enseguida sobre ti y no te propases fuera de lo justo más tiempo del necesario. Serás tanto más dueño de la armonía de tus actos cuanto más a menudo la recuperes. 12. Si tuvieras a un mismo tiempo una madrastra y una madre, procurarías obsequiar, sin duda, a la primera, pero a tu madre, con todo, se dirigirían tus incesantes visitas. Lo mismo se te ofrece a ti en este momento, la corte y la filosofía. Acude a esta a menudo, descansa en ella, pues es la que aquí abajo te hace más llevadera la vida y a la vez te hace a ti llevadero a los demás. 13. Igual que se tiene idea de lo que son las viandas cocidas y otros alimentos semejantes, al decir que esto es un cadáver de pescado, aquello un cadáver de pájaro o de lechón, o también que el falerno no es más que el zumo de un género de uva, la toga pretesta, lana de oveja teñida en sangre de marisco, y por lo respectivo al placer del amor. Que no es este más que un contacto de nervios y excreción de humor, acompañado de una convulsión, igual que estas ideas alcanzan de lleno los mismos objetos y penetran en su interior, de suerte que se ve lo que son en realidad. Del mismo modo conviene obrar en todo el discurso de la vida. Al parecerte los objetos acreedores a la más honda confianza, despójalos, observa en el fondo su ruindad y arráncales esta corteza de que se glorían. Que es el orgullo un peligroso sofista, y cuando piensas dedicarte más que nunca a las cosas graves, es cuando mayormente te engaña. Estudia, en fin, lo que Crates dice a este propósito, hablando de Genocrates. 14. La mayoría de los objetos,
de que se admira el vulgo, se reducen a ciertos géneros universales, a aquellas substancias dotadas de una sola forma y de una naturaleza, cuáles son las piedras, la madera, las higueras, los olivos. Los hombres de mediana esfera tienden a los seres que poseen alma sensitiva, como los rebaños de ganado mayor y menor. Los hombres de más honor se inclinan a los seres dotados de alma racional, pero no en cuanto es alma universal del mundo, sino de la que se aplica preferentemente a las artes o a alguna forma de ingenio, o, simplemente, gustan poseer un crecido número de esclavos. Más el hombre que aprecia debidamente su alma racional, en cuanto es universal y social, dejado aparte cualquier otro cuidado, procura guardar, ante todo, en su alma aptitudes y movimientos conformes a la razón y al bien común, y trabaja para que su semejante consiga este fin. 15. Siempre, entre las cosas, unas se apresuran para recibir su ser, otras a perderlo, y aún una misma cosa, al momento de producirse, ya se ha extinguido en parte. Disoluciones y transformaciones renuevan constantemente el mundo, al modo que la sucesión incesante del tiempo significa la eternidad siempre nueva. En medio de este río, ¿cuál de estos objetos que huyen veloces podremos preferir, puesto que no podemos descansar en ninguno? Sería como si intentásemos enamorarnos de uno de estos pájaros que pasan rozándonos y desaparecen enseguida de nuestra vista. La misma vida de cada uno es como una exhalación de la sangre o como la aspiración del aire. Pues, ¿cuál es el aspirar una vez el aire y expulsarlo de nuevo? Lo que repetimos cada momento, tal es en verdad el de volver al origen de donde has tomado el primer soplo. Toda la facultad respiratoria adquirida ayer o anteayer al venir al mundo. 16. No es cosa digna de gran estima ni el transpirar como las plantas, ni el respirar como los animales y las fieras, ni el recibir impresiones por medio de la imaginación, ni el agitarse el apetito, como marionetas, con los instintos, ni el pacer como el ganado, ni el nutrirse con el alimento. Operación pareja a la que acaece en el expeler las superfluidades de la comida. ¿Qué cosa, pues, se granjeará nuestra estima? ¿El levantar palmoteos? Ni esto tampoco, ni menos el levantar estallidos de lenguas, que solo estrépitos de lenguas son las alabanzas de la turba. Así, has renunciado también a la vanagloria. ¿Qué restará que sea digno de estima? A mi entender, el moverse y mantenerse conforme al propio estado, término al cual conducen los estudios y las artes. Todo arte, en efecto, tiene su mira en que el método adoptado sea muy a propósito para aquel fin para el cual fue adoptado. Esto pretende el viñador con sus vides, el picador domando potros, el cazador amaestrando sus perros. ¿Y a qué otra cosa aspiran los métodos de educación e instrucción? He ahí lo que en realidad merece estima. Si lo lograres, no buscarás otro bien. ¿Es posible que ni aun con esto ceses de apreciar otras cosas? Pues no te verás libre, capaz de bastarte a ti mismo, exento de pasiones. Por necesidad serás envidioso, competidor, sospecharás de aquellos que podrían arrebatarte estos bienes, armarás acechanzas a los poseedores de lo que tienes en tanta estima. En una palabra, necesariamente el hombre privado de uno de estos bienes se consternará y dirigirá 1000 reconvenciones a los dioses. Al contrario, el respeto y la estima que profeses a tu inteligencia harán de ti un hombre contento de ti mismo, harán que te adaptes a la vida social y que te conformes con los dioses, es decir, que plenamente apruebes cuanto los dioses proyectan y establecen. 17. El movimiento de los átomos corre hacia arriba, hacia abajo, circularmente. Pero el curso de la virtud no está sujeto a ninguno de estos giros. Tiene, más bien, un no sé qué de divino, de modo que hace su jornada por una órbita difícil e incomprensible. 18. Qué desatinado es el comportamiento de los hombres.
No quieren reverenciar a sus contemporáneos y a sus conciudadanos, pero pretenden en sumo grado ser alabados por los venideros, a quienes nunca han visto ni verán jamás. Es casi como si te lamentases porque tus antepasados no te hayan dedicado palabras honoríficas. 19. No es justo suponer que si a ti te parece una cosa difícilmente realizable, sea por esto mismo imposible para todo hombre, antes bien, lo que es posible y correspondiente a un hombre, persuádete que también es asequible por ti. 20. En los ejercicios gimnásticos, alguno, a no dudarlo, nos habrá arañado con sus uñas o, echándosenos encima, nos habrá arremetido con la cabeza. Pero ni lo damos a entender, ni nos ofendemos, ni le calificamos en lo sucesivo de traidor. Ciertamente nos guardamos de él, pero no como de un enemigo ni con desconfianza, sino que le hurtamos el cuerpo con ánimo benévolo. Así sucede aproximadamente en las otras coyunturas de la vida. No paremos mientes en muchas cosas que hacen aquellos hombres que son, por decirlo así, nuestros compañeros de gimnasio. Es posible, efectivamente, como decía, esquivarlos sin odiarlos ni tenerlos por sospechosos. 21. Si alguien pudiese convencerme y hacerme patente que no pienso ni obro rectamente, de grado cambiaría de conducta. Busco la verdad que no ha dañado nunca a ninguno, que es dañarse, por el contrario, obstinarse en su error y en su ignorancia. 22. Por mi parte, cumplo con mi deber. El resto no me lleva la atención, pues, o se trata de objetos inanimados o de seres irracionales, o que van fuera de razón e ignoran su camino. 23. Con los animales irracionales y, en general, con las cosas y objetos sensibles, compórtate como un ser dotado de razón se comporta con los que están privados de ella, noble y liberalmente, empero a los hombres, considerando que también ellos participan de racionalidad, trátalos sociablemente. Y, en toda ocasión, invoca a los dioses y no te preocupes por saber cuánto tiempo podrás obrar así, basta y sobra el espacio de 3 horas invertidas en este uso. 24. Alejandro de Macedonia y su mulatero, muertos los dos, vinieron a parar en una misma cosa. O bien fueron reasumidos en las mismas razones generadoras del mundo o bien se dispersaron igualmente entre los átomos. 25. Considera que de cosas, en un mismo punto infinitamente pequeño, se producen al mismo tiempo en cada uno de nosotros, tanto en el campo del alma como del cuerpo. Así, no te maravillarás si se producen muchos más acontecimientos, o, más bien, que se originen todos simultáneamente en este ser singular y a la vez universal que llamamos mundo. 26. Si alguno te preguntare cómo se escribe el nombre de Antonino, ¿proferirías acaso levantando la voz cada una de las letras de este nombre? Pues que, si se irritasen, ¿te irritarías tú a sí mismo? ¿No continuarías más bien pronunciando despacio cada una de las letras? Acuérdate igualmente en la realidad que toda obligación consta de cierta cantidad de tiempo. Conviene, observándola, llevar al cabo con buen orden la acción propuesta, sin alborotarte ni irritarte contra los que se indignan contra ti. 27. Qué crueldad que no se permita a los hombres dejarse llevar por lo que les parece natural y conducente. Y cierto que tú, en este sentido, no les permites obrar así cuando te irritas por las faltas que cometen. Pues se dirigen a ellas como hacia cosas naturales y ventajosas. Pero no son así. Entonces, instrúyelos y muéstraselo sin irritarte. 28. La muerte es el reposo en que cesan las impresiones que nos transmiten los sentidos, las agitaciones instintivas que nos mueven como títeres, las divagaciones de los pensamientos discursivos, los cuidados que se dan al cuerpo. 29. Es vergonzoso que cuando tu cuerpo no renuncia a esta vida, renuncie la primera tu alma. 30. Mira bien de no cesarizarte, de pies a cabeza,
de impregnarte de este sentimiento de majestad, como suele suceder. Consérvate, pues, simple, honesto, puro, grave, natural, amigo de la justicia, piadoso, benévolo, afectuoso, firme en el cumplimiento de los deberes. Lucha por conservarte, tal cual quiso hacerte la filosofía. Reverencia a los dioses, protege a los hombres. Breve es la vida. El solo fruto que se puede sacar de esta existencia terrestre son las santas disposiciones del ánimo y las acciones sugeridas por el bien común. Compórtate en todo como discípulo de Antonino. Imita su constancia en los asuntos razonablemente calculados, su ecuanimidad en todo, su religiosidad, la serenidad de su semblante, su indiferencia por la gloria, su pundonor en los asuntos, en tal conformidad, que no abandonaba nunca cuestión alguna sin haberla penetrado a fondo y claramente comprendido. Observa cómo sabía aguantar los reproches inmerecidos sin contestar con otros reproches, cómo no se afanaba por cosa alguna, cómo desechaba las delaciones, cómo estudiaba de cerca los caracteres y las acciones, cómo no humillaba a nadie y evitaba el alboroto, la suspicacia, la palabrería, cómo se satisfacía con poco por lo que respecta, por ejemplo, a su habitación, a su cama, a sus vestidos, a su mesa, a su servicio doméstico, como era laborioso y paciente, hasta el punto de poder perseverar en un mismo lugar desde la mañana hasta la tarde, gracias a un régimen frugal y sin tener necesidad de evacuar los restos de la comida fuera de su hora habitual. Acuérdate de la solidez y constancia de sus amistades, cómo toleraba que se opusieran con franqueza a sus puntos de vista, cómo agradecía la sugerencia de un mejor aviso, cómo era piadoso sin superstición. Imítalo, para tener una buena conciencia, como él, en la hora de la muerte. 31. Recobra los sentidos, retorna a ti mismo, y, salido de tu letargo, y comprendiendo que eran ilusiones las cosas que te perturbaban, mira por segunda vez estas cosas de acá con los ojos muy despiertos, como poco admirabas aquellas. 32. Soy un compuesto de alma y cuerpo. Todo es indiferente al cuerpo, puesto que no sabría desazonarse por sí solo. En cuanto al alma, le es indiferente todo lo que no constituye su actividad peculiar, todo lo que nace de su propia actividad, todo ello depende de su arbitrio. Y a pesar de ello, interésanle únicamente las acciones que presentemente estuviere haciendo, que su actividad futura o pasada le es también, en este instante, indiferente. 33. Ni la mano ni el pie obran contra la naturaleza, mientras el pie cumple la función propia del pie y la mano la de la mano. Del mismo modo, pues, el hombre, en cuanto hombre, no efectúa un trabajo contra la naturaleza, mientras cumple la tarea primitiva del hombre. Y si lo que hace no es contrario a la naturaleza, tampoco es para el mal alguno. 34. ¿Cuántos placeres han gozado los malvados, los prostituidos, los parricidas, los tiranos? 35. ¿No ves que si los artesanos condescienden, hasta cierto punto, con los profanos, no por esto quedan menos ligados a los principios de su arte sin permitirse separarse de ellos? ¿Y no sería absurdo que el arquitecto y el médico hiciesen más aprecio de la razón de su arte que el hombre de la suya propia, la cual es común al hombre y a los dioses? 36. Asia, Europa, son rincones del universo, el océano entero no es más que una gota en el universo, el Atos, un terrón del universo, todo el presente, un punto de la eternidad. Todo es mezquino, efímero, y está a punto de perecer. Todo viene de allá arriba, movilizado por aquel principio rector común o por consecuencia. Así, pues, la boca abierta del león, el maleficio, en cuanto es nocivo, como las espinas y el lodo, son como apéndices de lo que hay allá arriba de venerable y bello. No te imagines, pues, que se trate de algo ajeno al ser que veneras,
antes bien, reconoce en ello el origen de todo lo existente. 37. Quien ha visto el presente, lo ha visto todo, todo lo que sucedió desde la eternidad y lo que sucederá por toda la eternidad, pues todas las cosas tienen la misma naturaleza y la misma fisonomía. 38. Considera a menudo la cohesión de todas las cosas que existen en el mundo y la íntima relación de las unas con las otras. En cierto sentido, se enlazan entre sí y, por este respecto, se comunican amigablemente. Las unas dependen de las otras a causa del movimiento ordenado, del orden perfecto y de la unión de la materia. 39. Ajústate a aquellas cosas a las que te ha ligado la suerte, ama a los hombres que la suerte te dio por compañeros, pero desde el fondo de tu corazón. 40. Un instrumento, un objeto, un aparejo cualquiera, si sirve para lo que fue construido, tiene su aprecio, aunque, en este caso, esté ya ausente el que lo dispuso. Mas cuando se trata de seres producidos por una naturaleza, la virtud constructiva se queda dentro y reside en ellos. Según lo cual, conviene respetarla, y, aún más, persuadirte que sí, en cuanto depende de ti, te comportas y perseveras conforme con lo que ella quiere, todo para ti sucederá a la medida de tu deseo. Del mismo modo acontecen totalmente sus cosas como él apetece. 41. Si algo de lo que está fuera de tu libre albedrío lo consideras como un bien o como un mal para ti, es inevitable que si tal mal te sobreviene o semejante bien se te escapa, formules tus reconvenciones a los dioses y odies a los hombres, sea que les reputes responsables o que sospeches que pueden serlo de este fracaso o de este accidente. Cometemos así muchas injusticias a causa de las diferencias de opinión que surgen acerca de estos objetos. Al contrario, si no juzgamos por bienes o males más que lo que depende de nuestro albedrío, no nos resta ninguna otra razón ni de culpar a los dioses ni de mantenernos, contra hombre alguno, en pie de guerra. 42. Todos cooperamos al cumplimiento de un mismo fin, los unos a sabiendas, inteligentemente, los otros sin entenderlo. Tal es, si no me engaño, el sentido con que incluso a los que duermen llama Heráclito obreros y colaboradores de lo que se está haciendo en el mundo. Cada uno coadyuva a su manera, hasta el que, por añadidura, critica y el que intenta contrarrestar y destruir lo que se hace. Aún de éste necesita el universo. Por lo demás, reflexiona con quienes vas a alistarte. De todas maneras, hará buen uso de ti el que rige el universo y te dará cabida entre sus operarios y colaboradores. Por tu lado, guárdate bien, a este respecto, de no desempeñar un papel semejante al que hace aquel verso chabacano y risible en el drama que menciona Crisipo. 43. ¿Por ventura el sol intenta hacer lo que es propio de la lluvia? Asclepios, lo de la diosa de las cosechas. ¿Qué diré de cada uno de los astros? Aunque diferentes entre sí, ¿no conspiran todos a un mismo efecto? 44. Si los dioses, pues, hubieren ya acordado sobre mí y sobre lo que debe acontecerme, bien acordado estará, que no es fácil formarse la idea de un Dios sin reflexión. ¿Y por qué se habían ellos de inclinar a hacerme mal? ¿Qué provecho resultaría de aquí, sea para ellos mismos, sea para el común del universo, de quién son ellos la máxima providencia? Si no hubieran resuelto sobre mí en particular, por lo menos habrán deliberado en general sobre el interés común, y como con él se enlazan mis sucesos personales, debo abrazarlos de grado y contentarme con ellos. Y dado que los dioses no deliberasen acerca de nada, y creerlo es una impiedad, si no, suprimamos sacrificios, plegarias, juramentos y demás ritos con que al parecer nos dirigimos a los dioses presentes y mezclados a nuestra existencia, si ellos, digo, no deliberasen sobre ninguna de las cosas que nos conciernen. Entonces tendría yo el derecho de deliberar sobre mí mismo, de examinar lo que incumbe a mi interés.
pero el interés de cada uno dimana de su constitución y mi naturaleza es racional y sociable. Mi ciudad y mi patria en cuanto Antonino es Roma, pero en cuanto hombre, el mundo. Consiguientemente, los intereses de estas ciudades son mis únicos bienes. 45. Cuanto acontece a cada individuo es útil para la colectividad, esto debería bastar. Pero además, en general, observarás, si prestas atención, que todo lo que es útil a un particular, lo es también a los otros hombres, bien entendido que debe tomarse esta vez el nombre de útil en la acepción común, aplicada a las cosas indiferentes. 46. A la manera que suelen desazonarte los juegos del anfiteatro y otros espectáculos semejantes, porque se ve siempre lo mismo, y la monotonía engendra tedio en el espectáculo, del mismo modo podrá también sucederte a lo largo de tu vida, puesto que todas las cosas, de arriba a abajo, son siempre las mismas y provienen de idénticas causas. ¿Y esto hasta cuándo? 47. Medita sin cesar cuántos hombres de todas clases, de todas las profesiones, de todos los pueblos, murieron ya. Desciende de este modo hasta Filistión, Febo, Origanión. Pasa ahora a otras clases de gente. Conviene, pues, que nos traslademos hacia donde llegaron tantos elocuentes oradores, tantos graves filósofos, un Heráclito, un Pitágoras, un Sócrates, tantos héroes primero, tantos generales y tiranos después. Añade a estos un Eudoxo, un Hiparco, un Arquímedes, otros ingenios agudos, nobles espíritus, activos, industriosos, encarnizados motejadores de esta vida humana, caduca y efímera, como Menipo y otros semejantes. Acerca de estos, considera que murieron hace tiempo. ¿Y qué hay ahí, para ellos, de extraordinario? ¿Y qué, para aquellos de quienes ni siquiera queda el nombre? En fin, de una sola cosa debemos hacer aprecio, de transcurrir la vida en medio de la sinceridad y la justicia, tratando con benevolencia a los falsos y a los injustos. 48. Cuando desees alegrar tu corazón, ponte a considerar la ventajosa superioridad de tus compañeros, por ejemplo, la laboriosidad de éste, la circunspección de aquel, la liberalidad de uno y cualquier prerrogativa de otro. Nada nos deleita tanto como los ejemplos de las virtudes que resplandecen en la conducta de los compañeros y nos entran por los ojos como apiñadas en tropel. Por esto conviene tenerlas a mano siempre. 49. ¿Llevas a mal por ventura el que peses tantas libras y no llegues a las 300? Haz lo mismo, según esto, si has de vivir hasta un número determinado de años, y no más. Al modo que te contentas con la parte de substancia que te ha tocado, así también con la cantidad del tiempo. 50. Insiste en persuadir a tus prójimos, pero obra en consecuencia, bien que resistan, cuando el derecho de la justicia lo exige. Con todo, si alguno usa de violencia para cortarte el camino, torna a la complacencia y a la tranquilidad, utiliza esta resistencia para ejercitar otra virtud y acuérdate que emprendías el asunto no sin discreción, que no pretendías imposibles. ¿Cuál era, pues, tu objetivo? El de lograr este mismo intento. Y lo has conseguido. Desde que has dado el primer paso, se efectúa la acción. 51. El que es ambicioso de gloria, hace consistir la propia felicidad en la actividad ajena, el voluptuoso, en el goce de sus pasiones, el cuerdo, en su propio proceder. 52. Te es lícito, a algún respecto, no formar juicio alguno y evitar la inquietud del alma, que las cosas en sí mismas no tienen una naturaleza tan poderosa que nos obligue a formular nuestros juicios. 53. Acostúmbrate a prestar la máxima atención a lo que dice el otro y, en cuanto te sea posible, intérnate en el alma del que habla contigo. 54. Lo que no es útil a la colmena, no lo es tampoco a la abeja.
55. Si los marineros maltratasen al piloto y los enfermos al médico, se preocuparían ambos, sin embargo, de otra cosa que de los medios de acción para salvar a la tripulación, el uno, y para sanar a los enfermos, el otro. 56. ¿Cuántos hombres que entraron conmigo en el mundo ya salieron de él? 57. A los ictericiados parece les amarga la miel. Los que han sido mordidos por un perro rabioso temen el agua, y los niños encuentran deleitosa la pelota. ¿A qué, pues, enojarse? ¿Te parece que puede menos el error de la mente que la bilis en el ictérico y el veneno en el que padece mal de rabia? 58. Nadie te impedirá que vivas según los dictados de tu naturaleza y nada te acontecerá que viole los dictados de la naturaleza común. 59. ¿Quiénes son aquellos a quienes deseamos agradar? ¿Y con qué miras? ¿Por qué procedimientos? Como en breve sepultará todas estas cosas el tiempo, ¿y cuántas ha sepultado ya?